Este es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo. Hey, bienvenidas a otro episodio del podcast de Joven Verdadera. Yamel por aquí en el día de hoy. Muy contenta de estar aquí y poder compartir con todas ustedes. Hoy vamos a hablar de algo que creo que todas hemos pensado en algún momento, independientemente de nuestra edad, y es ¿quién soy realmente? O ¿cuál es mi propósito? Y para hablar de esto, tengo conmigo a alguien súper especial. Hoy se une a nosotros por primera vez en el podcast de Joven Verdadera, Alana. Ella es parte del equipo de Aviva Nuestros Corazones. Nos conocemos hace un buen tiempo y viene con todo el ánimo para compartir lo que Dios le ha enseñado sobre identidad y propósito. Así que, Alana, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Cuéntanos entonces un poquito sobre ti para que las chicas te conozcan. Bueno, hola a todas. Como ya Yamel mencionó, mi nombre es Alana. Tengo 25 años y estudié dirección de arte en Italia. Y nada, recientemente entré a formar parte del equipo de Aviva Nuestros Corazones. Muy bien, muy contentos nosotros con tenerte, así que vamos a escuchar a Alana más a menudo aquí en el podcast de Joven Verdadera. Y para empezar, Alana, tengo una pregunta para ti. Cuando tú escuchas la frase diseñada con propósito, ¿qué significa realmente para ti? ¿Y en qué momentos has sentido que Dios te ha mostrado cuál es tu propósito? Cuando escucho diseñada con propósito, realmente lo primero que viene a mi mente es esta otra frase, cuidadosamente creada. Para mí esto significa que Dios me puso aquí en la tierra con una razón de ser, no de una manera arbitraria o al azar. Aunque sí tengo que admitir que por mucho tiempo, cuando me preguntaban en la iglesia principalmente, ¿cuál es tu propósito? De manera automática, como joven cristiana, respondía, glorificar a Dios. Exacto. Claro, que es cierto, pero es una respuesta que decía sin pensar mucho en lo que implicaba. Pero Dios me ha mostrado que sí. Glorificarlo a Él es mi propósito, pero me ha dejado ver cómo esto se debe de ver reflejado en cada cosa que hago, en lo que motiva mis decisiones, en lo que pienso, en cómo invierto mi tiempo, con quién paso el tiempo. Dios me ha mostrado que cada pequeña cosa que hago es una oportunidad para vivir mi propósito, que es glorificarlo a Él. Amén. Y me encanta como tú lo has dicho, Alana, porque a veces pensamos en el propósito como algo así como grandioso, como distante, como algo wow, como no sé, como diferente. Cuando en realidad, como tú decías, se vive en lo cotidiano, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, eso es importante, y sobre todo, Alana, en cómo invertimos nuestro tiempo. Y lo que tú mencionaste sobre glorificar a Dios en cada cosa, esa es la clave, porque eso no es solo un concepto bonito y que suena, ay sí, como hablábamos hace un momentico tú y yo, es que suena perfecto, es que suena lindo, no es un concepto bonito, sino es una realidad que debe impactar todo lo que hacemos. Y si Dios nos ha diseñado con propósito, eso significa que cada detalle en nuestra vida tiene un significado en el plan de Dios. Entonces, Alana, en un mundo lleno de ruidos y de expectativas, ¿cómo crees que en tu generación pueden aprender a identificar y abrazar el diseño y el orden de Dios y sentirse presionada a encajar en otros moldes? Porque hace unos meses, o sea, yo le comentaba a otras jóvenes, mis retos cuando yo tenía tu edad, pues no es lo mismo que tu generación. Entonces, ¿qué tú pudieras decirle a tu generación? La respuesta corta sería, deja de mirar lo que nos rodea y fijar la vista en Cristo. Amén. O sea, literal, todo se resuelve haciendo eso y lo he podido ver muy claramente en mi vida. Cuando yo empiezo a enfocarme en lo que los otros hacen, que si publican, que si viajan, que si estudian, que a dónde salen, que con quién salen, literalmente empiezo a turbarme, a compararme, que al fin y al cabo la comparación es lo que nos lleva a sentirnos presionadas a encajar en los moldes que nos dice la sociedad. Uh-huh. Pero cuando abro mi Biblia y oro al Señor, todo cambia. Amén. Mi mente se tranquiliza y recuerdo cuál es mi identidad en Él. Porque como dice Primera de Pedro 2,
pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y solo en este pequeño versículo puedo ver, primero, que soy escogida; segundo, que soy parte de un real sacerdocio y una nación santa; tercero, que soy posesión de Dios; y cuarto, que estoy llamada a anunciar las virtudes de aquel que me salvó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, aquí incluso podemos ver parte de nuestro propósito. Exacto. Escudriñar y meditar en lo que soy y a qué estoy llamada a ser según lo que Dios dice de mí es lo que me da tranquilidad a no sentirme presionada por encajar en lo que este mundo dice de mí, lo que quiere que yo haga. Y eso es solo un versículo. O sea, llenar mi mente de su verdad, no olvidarla, sino que tenerla de manera tan central en mis pensamientos, me lleva a no dejarme tambalear por las ideas cambiantes, como sabemos, de este mundo. Amén, amén. Y lo que mencionas sobre la comparación, eso es tan real, Alana. A veces ni nos damos cuenta de cómo nos afecta hasta que empezamos a sentirnos insuficientes o perdidas. Es como si nos midiéramos con reglas que ni siquiera Dios ha puesto para nosotras. Y me encanta que hayas citado Primera de Pedro 2, porque ahí está la clave, como tú decías. Nuestra identidad ya está definida en Cristo. No necesitamos buscar validación en lo que el mundo nos dice que debemos ser, sino más bien necesitamos recordarnos constantemente quiénes somos en Él. Es cierto. Bueno, hoy en día también nos dicen que debemos reinventarnos todo el tiempo, pero ¿cómo podemos encontrar verdadera seguridad en nuestra identidad en Cristo sin perdernos en la confusión de tantas versiones de nosotras mismas? Muy buena pregunta, Ana, porque ciertamente vivimos en una cultura donde se nos dice que debemos estar en constante cambio y reinventarnos y adaptarnos a las expectativas de los demás. Y tú ves en las redes sociales y no, que viene fulanito y que se va a hacer un rebrand. Y yo, wow, ¿cuánto reinventarse es que esas personas van a hacer en todo lo que va en el tiempo? Y eso puede ser agotador y a la vez confuso, porque si nuestra identidad depende de lo que está de moda o de lo que los otros piensan de nosotras, entonces nunca vamos a tener estabilidad. Por eso es tan importante recordar que nuestra identidad no se basa en algo que cambia, sino en alguien que nunca cambia. Dios ya nos ha dado una identidad en Cristo y esa verdad nos da seguridad en medio de tanta confusión. Ahora, Alana, yo te pregunto, ¿cómo tú has aprendido a encontrar esa paz, esa tranquilidad en tu identidad en Cristo sin perderte en todas estas presiones externas? Porque yo sé que tú estudiaste arte y estuviste en Italia, entonces entiendo que hay un nivel de presión ahí un poquito mayor. Sí. Bueno, las presiones siempre están, las presiones. Pero para responder esta pregunta, hay un atributo del Señor que a mí me encanta y es su inmutabilidad, que siempre me ha dado mucha seguridad y me ayuda a tener paz en medio de todas esas presiones que vienen externas y que siempre van a estar. O sea, es ingenuo pensar que no estarán esas presiones en algún momento de tu vida. Pero me gustaría citar otro versículo, como dice Números 23:19, que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros, como seres humanos, somos muy cambiantes. Incluso esta tendencia de tener que reinventarnos, el rebranding que tú mencionabas, Sí. prueba el punto de lo mucho que cambiamos. O sea, entonces al ver esto, ¿por qué depositar algo tan importante como mi identidad en algo que dice la sociedad? Así es. Cristo nos da la paz que necesitamos en saber que lo que somos en Él no cambiará, pues Él no cambia. Amén, amén. Y eso, como tú dices, definitivamente nos da una paz increíble, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Y saber, como tú dices, que Dios no cambia. Me encanta que hayas utilizado ese atributo de Dios de su inmutabilidad. O sea, su amor no cambia. Él no cambia.
eso nos da estabilidad en este mundo, como tú dices, que está en constante movimiento, y no necesariamente me refiero a la función de rotación de la Tierra, sino de tan cambiante en sus Sí. ideas. Y yo creo que muchas veces el problema es que nosotras queremos definirnos a partir de nuestras emociones o nuestros logros, cuando lo único seguro, como tú dices, es lo que Dios ya ha dicho de nosotras, y es ahí donde encontramos nuestra seguridad. Entonces, Alana, en parte de ese mundo tan cambiante, que no son necesariamente, como dije, el movimiento ni de rotación ni de traslación de la Tierra, tenemos las redes sociales, Ay. la cultura, y hasta nuestros propios miedos pueden hacernos dudar de nuestro propósito. Y yo te pregunto, ¿tú has vivido momentos en los que tú te has sentido tentada a definirte según los estándares del mundo? Y si fue así, ¿cómo lidiaste con eso o cómo lidias con eso? Sí, totalmente. Creo que es algo con lo que todas hemos lidiado en algún momento, y más las chicas de mi generación. Ujú. Y a veces no es algo súper obvio, pero se cuela en pequeñas cosas, en cómo me visto, en lo que publico en redes, en cómo medimos nuestro valor, según lo que dicen los demás, lo que me comentan los demás. Y si no estamos atentas, sin darnos cuenta, empezamos a definirnos según lo que el mundo aplaude, en lugar de lo que Dios ya ha dicho de nosotras. Y algo que me ayuda mucho es detenerme y preguntarme, ok, Alana, ¿de dónde viene esta presión que siento? Porque cuando siento que debería de ser de cierta manera para ser aceptada o exitosa, casi siempre es porque estoy mirando afuera en vez de recordar quién soy en Cristo, como hemos mencionado en este podcast. Pero y también, algo muy importante, es que he aprendido a filtrar lo que consumo. A veces decimos, ay, eso no me afecta, no importa, yo lo veo, pero yo no pienso en eso. Pero la realidad es que lo que vemos y escuchamos, poco a poco, moldea la manera en que pensamos. Así que, si veo que algo está afectando mi identidad o me está haciendo dudar de mi propósito, reevalúo lo que estoy consumiendo. Hago una limpieza, por así decirlo. Dejo de seguir a quien tenga que seguir y reenfoco mi mente en lo que realmente importa. Wow, wow. Eso es súper importante lo que dices, porque ciertamente creo que a veces creemos que podemos estar expuestas a cualquier contenido, como tú dices, y creer que no nos afecta, cuando la realidad es que todo, mis hijas, lo que consumimos deja una huella en nosotras. Y yo creo que parte de vivir con propósito en el Señor es justamente ser intencionales en lo que permitimos que alimente nuestra mente y nuestro corazón. Y no es solamente evitar ciertas cosas, sino buscar activamente lo que nos edifica y lo que nos recuerda quiénes somos en Cristo. Por eso me encanta lo que tú decías, Alana. Si tengo que dejar de seguir a quien tenga que dejar de seguir por el contenido que te va a llegar, eso es importante. Y ya para ir cerrando, Alana, y como ir como ya llegando a una media conclusión, porque vamos a seguir hablando más adelante en otros episodios, hoy en día se habla mucho de la importancia de ser auténticas, de ser nosotras mismas. Eso lo he visto mucho por ahí. Pero a veces esa idea se basa solo en lo que sentimos en el momento, y no vamos a entrar en toda una serie de definiciones que andan por ahí, que es dependiendo de cómo yo me levante hoy o cómo yo me sienta el día de hoy. Sin embargo, nuestra identidad no está definida por nuestras emociones, gracias a Dios, sino por lo que Dios ya ha dicho de nosotras. Entonces te pregunto, Alana, ¿cómo puede tu generación encontrar el equilibrio entre ser quienes realmente somos, me voy a incluir hoy, y reflejar el propósito para el cual fuimos creadas? Sí, como tú decías, hoy todo el mundo habla de ser única, de que debo de ser auténtica, pero creo que a veces se malinterpreta con hacer lo que yo siento en el momento o lo que nos hace felices. Pero si lo pensamos bien, ser auténtica no es hacer lo que se me antoja, sino vivir siendo quien realmente soy. O sea, esa es parte de la definición. Claro. Y quien soy solo puedo definirse a la luz de quien Dios dice que soy. Algo que me ha ayudado es entender que Dios no nos pide que dejemos de ser nosotras mismas, Amén. como a veces dice el mundo, sino que nos llama a ser la mejor versión de quienes Él nos creó para ser.
Dios diseñó nuestra personalidad, nuestros talentos, hasta las cosas que nos apasionan. Pero cuando vivimos para agradar al mundo, esas cosas pueden desenfocarse un poco o mucho. El verdadero equilibrio está en rendir nuestra identidad a Dios y dejar que Él la moldee. No es dejar de ser nosotras, sino permitir que Dios moldee y santifique lo que ya puso en nosotras para que lo reflejemos a Él. Amén, totalmente me identifico con todo eso, porque ser auténtica, como tú dices, no significa seguir cada impulso o tendencia, sino vivir alineadas con el propósito para el cual fuimos creadas. Y de manera personal, yo siempre digo, qué hermoso es saber que Dios no nos llama a ser una copia de alguien más, sino a reflejar su gloria a través de la persona única que Él ha creado. O sea, no, como tú dices, no es perder nuestra esencia, sino permitir que Dios la redefina y la use para su gloria. Yo que soy súper muy como soy yo y expresiva y me muevo y no sé cuánto y hablo mucho y hago muchos gestos, bueno, no puedo ser diferente porque esa soy yo. Ahora, yo sí puedo dejar que el Señor me moldee y me redefine y me moldee y me use para su gloria. Así que ahora vamos al momento de la verdad. Hoy hemos hablado de propósito, de identidad y de autenticidad a la luz de la verdad de Dios. Así que en un mundo donde nos dice que debemos redefinirnos constantemente, queremos recordarte esta verdad clave. Dios ya te diseñó con propósito. No necesitas redefinirte. Y creo que la gran pregunta con la que podemos cerrar el día de hoy es que te preguntes tú misma, ¿estoy viviendo mi identidad basada en lo que Dios dice de mí o en lo que el mundo espera de mí? Así que te animamos a tomar un tiempo para reflexionar en esto, buscar en la palabra y dejar que Dios sea quien defina quién eres y cuál es tu propósito. Porque cuando vivimos con esa seguridad en Él, podemos caminar en libertad, plenitud y abundancia en Cristo. Así que mis queridas chicas, nos vemos la próxima semana aquí en el podcast de Joven Verdadera. Alana, gracias por estar aquí con nosotras. Gracias a ti por las preguntas. Y bueno, por aquí esperamos tenerte más frecuentemente en el podcast de Joven Verdadera. Claro. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.